Mañana de miércoles, mañana también de conocer qué temas destacan en las columnas y editoriales, y para ello con sus recomendaciones nos acompaña nuestro director editorial Raúl Frías Lucio. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia que nos ve. A ver, tres recomendaciones rápidamente de las muchas columnas que hay, tanto en portales digitales como en prensa tradicional, convencional. Quiero empezar con la de Jorge Fernández Menéndez del periódico El Universal. ¿Sí? Él dice la indefinición del PRI. ¿De qué habla? Habla de este tema que es la reforma, la contrarreforma a la industria eléctrica que ha presentado el gobierno federal y que, bueno, requiere de una mayoría calificada porque lo que propone el gobierno es modificar 3 artículos constitucionales y para modificar la Constitución se requieren 3/4 partes de los 500 diputados, es decir, más de 334 votos. No los tiene Morena, no los tiene Morena con sus aliados, por lo que requiere de otro partido. Y aquí precisamente es donde el PRI puede ser y puede hacer la gran diferencia. El PRI ha venido coqueteando con este tema, ¿sí? De que está analizando, de que va a ver, hay que escuchar, está convocando a los sectores para poder hablar de este tema, pero finalmente el PRI de alguna forma puede ser el que pueda definir si se aprueba esta contrarreforma, que desde todos los expertos, el punto de vista de todos los expertos, Paco, pues una reforma que nos lleva al pasado, una reforma que no va a ayudar a la productividad de este país y que de alguna forma también seguirá con esta desconfianza de los inversionistas. Una reforma que se le ven más contras que cosas positivas que de alguna forma pudiera traer dentro de una visión ideológica del pasado que tiene el presidente López Obrador. Y aquí Jorge Fernández Menéndez habla de que el PRI va a hacer este papel muy complicado que tiene, pero que dice, bueno, después del PRI que hemos conocido los mexicanos, el PRI todavía puede tener futuro. ¿Y cuál es el futuro? Convertirse en un partido de oposición que tenga posibilidades de seguir luchando por posiciones de poder, o la otra es convertirse en un partido satélite de Morena. Eso es exactamente lo que plantea Jorge Fernández Menéndez en su columna de este día. Hoy de ahí me paso a otra columna, es del periódico Universal, la de Salvador García Soto. Dice, desaire de AMLO al Senado, entre el miedo y la fobia. Y aquí el periodista hace un análisis de este rechazo que hace el presidente López Obrador de acudir al Senado, luego de las amenazas, entre comillas, de la senadora Lili Telles, que había señalado en un tuit que habría que enfrentarlo. ¿Y por qué? Dice el presidente que no va porque lo van a enfrentar. Raro que un presidente, y más que un personaje como López Obrador, acostumbrado a esto, acostumbrado a ser opositor durante tantos años, ahora no quiera ir al Senado porque lo van a enfrentar 3 senadoras que han señalado que lo podrían enfrentar. Pero hay que recordar que, bueno, muchos presidentes, sí, y vaya que había razones, pues muchos se presentaron en diferentes situaciones y enfrentaron la oposición sin mayor problema. Recordarás, por ejemplo, quizás no te acuerdes, tú eres muy joven, pero seguramente mucha gente en nuestra audiencia se acordará, por ejemplo, aquella intervención, aquella interpelación que hizo Porfirio Muñoz Ledo en el último informe de Miguel de la Madrid. No se acostumbraba a eso, los presidentes llegaban al Congreso y los diputados y senadores calladitos, alineados, pero a partir de Miguel de la Madrid las cosas cambiaron. Porfirio Muñoz Ledo interpeló al presidente Miguel de la Madrid y digamos, no fue en ninguna forma lo que hoy el presidente López Obrador argumenta de que hay que respetar la investidura cuando él quiere. A Zedillo, recordarás al presidente Zedillo también en el Congreso, una vez el perredista, este diputado Marcos Rascón, se le apareció con una máscara de puerco, si lo recordarás, o a Vicente Fox, los diputados senadores, bueno, se cansaron de llenarlo de adjetivos y de burlas. ¿Sí? ¿Y qué te platico? Desde luego de Felipe Calderón, que hoy el mismo Gerardo Fernández Noroña, pues le puso una gran manta que lo trataba de alcohólico. Sí, y así cada uno de los presidentes han venido enfrentando este tipo de oposición. El mismo Peña Nieto, tú recordarás cuando precisamente Laida Sansores, hoy gobernadora del estado de Campeche, le regaló
al presidente Peña Nieto un libro, precisamente el del fraude de la Casa Blanca. Sí, y el presidente Peña Nieto hasta le agradeció el regalo en ese momento. Bueno, ahora el presidente López Obrador dice que no va al Senado a entregar este reconocimiento, que es un reconocimiento que se iría a entregar y que se iría a entregar precisamente a una de sus Vigenia Martínez. Bueno, pues ahora resulta que no va porque hay amenazas de que lo puedan enfrentar senadoras, entre ellas Lili Telles, que por cierto ha habido una serie de amenazas en contra de ella y de su familia, de su hijo menor, sí, en redes sociales, y no ha hecho absolutamente nada nadie. Sí, y finalmente me refiero a esta columna del periódico Reforma que publica hoy Sergio Aguayo y que titula Concordia. Y habla precisamente de este asunto, ¿sí? De este grave problema de la polarización en las redes sociales y que, bueno, pues ya hemos visto, el mismo presidente expone en la mañanera, ¿sí? Insultos a su esposa y de alguna forma, pues simplemente es parte del reflejo de este nivel de confrontación que hay. Concordia, de Sergio Aguayo, ahí está la recomendación. Hasta aquí los comentarios de las columnas más importantes de esta mañana, Paco.